Hola, muy buenos días, feliz sábado. Deseo de verdad que estén disfrutando de este precioso sábado, de esta mañana. Y también, pues, am, quiero decirles que hoy, en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie, estamos aquí con la compañera Josefina, que va a estar coordinando estas acciones. Y bueno, pues tenemos el tema de el libro de Romanos y Josefina pues le va a dar lectura a, a la meditación del día de hoy y así le decimos bienvenida, adelante. Hola, muy buenos días, miembro de comunidad de 12 Pasos, detonante del alcohol. Hoy servidora de confianza, gracias a la conciencia de este nuestro espacio Palabra en Acción, Foro de Libre Expresión. Y la lectura de hoy, de la reflexión de Neuróticos Anónimos, hoy día 25 de abril, para nosotros en el año 2026. Sin embargo, cuando lo escuches, ese es el momento, no importa el día, ni el mes, ni el año. Información que viene salvando vidas y se titula así: Seguir adelante. Descubrimos que estábamos llenos de odio, resentimientos, cóleras, compasión por nosotros mismos, avaricia, egoísmo y otras malas emociones. Para aquellos que gustan de investigar mayor información en la página 13 del libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional. ¿Comparte un miembro hombre o mujer? No lo sé. Lo siguiente dice: cuando empecé a asistir a reuniones de neuróticos anónimos, descubrí que la causa de mis sufrimientos era el egoísmo. Ahora le pido a un poder superior que me indique de alguna manera cuando no sigo el programa, porque regreso a ser egoísta. Inconscientemente, yo quisiera permanecer siempre con una estabilidad emocional, pero sé que soy un ser humano que tiene defectos de carácter, pero voy a seguir adelante con disciplina y amor. He aprendido a amarme, a cuidar de mí misma. Ahora ya sé amar a las personas. El odio desapareció por gracia de mi poder superior. A Víctor Javier, bienvenido. Adelante. ¿Por qué, por qué al principio nos regresamos? Lo explica el tercer paso. El tercer paso explica que cuando abrimos nuestra mente, el Espíritu penetra a nuestras vidas. Nunca ha dicho que Dios está dentro de nosotros. Dice que necesitamos abrir nuestras mentes para que el Espíritu de Dios entre a nuestras vidas. Es lo que dice el tercer paso.
Posteriormente, nos dice que nuestra mente se vuelve a cerrar por causa de nuestra obstinación. ¿Y qué es la obstinación? ¿O de dónde proviene? ¿O por qué se cierra? Bueno, se cierra porque tenemos memorias de reacción. Y esas memorias de reacción, que son cosas aprendidas en la infancia, reforzadas en la adolescencia y practicadas en la edad adulta, pensamientos torcidos infantiles, que regresan a la persona al mismo punto. Es decir, está tratando de avanzar en un tema, pero lo intenta y regresa al mismo punto. ¿Por qué regresa eso? Dios nos enseña a través de los pasos de la recuperación. Y sí es cierto que éramos personas desequilibradas emocionalmente y que reaccionábamos negativamente simplemente por inercia, pero hemos estado cambiando la historia. Y hemos estado cambiando la historia porque hoy conocemos mucho más que eso. Carl Jung inventó un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? El arquetipo es la forma que considera el ser humano sobre los patrones conductuales universales de la mente humana. Eso es un arquetipo, que también se puede formular sobre diversos actos o acciones, por ejemplo, en una película o dos o tres películas, donde las figuras siguen siendo las mismas, simplemente hay un tema aparentemente diverso, pero existen el héroe, el sabio, el maltratado, etcétera. Los mismos factores de una película que tiene la otra película y la otra película también. Esto es un arquetipo. El entender cómo cada quien está practicando la misma situación en cualquier parte del orbe. Entonces, cuando Carl Jung genera este arquetipo del niño divino, es muy interesante lo que él habla acerca del niño divino y cómo él veía la formación en 1940, la formación de este arquetipo. En 1940, este psiquiatra suizo hizo esa teoría del niño divino, donde otros teorizaron e hicieron la teoría de el, el, el niño interior, pero que no tiene que ver en realidad con la raíz que planteaba Carl Jung. Hacen un camino, en la teoría del niño interior es un camino más difícil, más extremo, más, digamos, relajado, pero más lenta la recuperación. Entonces, por eso es importante para nosotros entender que la base fundamental de nuestro proyecto son 12 pasos y que en los 12 pasos nos dan cosas sencillas y prácticas para romper esquemas internos, como lo que estoy hablando, memorias de reacción. Las memorias de reacción son los patrones conductuales negativos o positivos. Y los patrones conductuales negativos los conoces tú como defectos de carácter. Y esos patrones conductuales negativos tienen que reprogramar nuestra mente, tienen que reprogramarla. Y la podemos reprogramar a través del paso 10. Por eso es que nosotros regresamos a un punto de partida. Es decir, regresas hacia atrás porque cierras tu mente a la gracia divina y vas buscando los pensamientos humanos, las decisiones humanas, los convencimientos humanos, dejando a un lado a tu Dios para buscar un camino más fácil y cómodo. Y la recuperación se hace cada vez más lejos de ti, aunque aparentemente tú te sientas bien dentro de esa teoría del niño interior. En fin, gracias.
Vamos a continuar con Romanos. Por aquí Josefina nos va a decir dónde nos quedamos, nos va a leer mínimo unos 8 versículos y partiendo de esos vamos a ir otra vez retomando el camino con 2 versículos y de dos en dos vamos a ir conversando sobre lo que Pablo nos escribió. Adelante, Josefina. Bueno, nos quedamos en el capítulo 3, en el versículo 17. Y la Biblia que tengo acá en la parte de arriba tiene un subtítulo que dice, todos se hallan bajo condenación. Dice el versículo 17, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley, lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Llevamos 4 versículos leídos y en el siguiente, que es el versículo 21, tiene un subtítulo que dice justificados por Cristo. No sé si te gustaría decir algo o apoyarme también con micrófonos, Víctor. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Estás aquí? Oh, cierto. Ok. Bueno, es importante comprender lo que está diciendo el apóstol Pablo en referencia a por qué, eh, a ver, aquí tengo un problema yo aquí. Vamos a ver, primeramente, oh, God, Jesus. Aquí. ¿Gustas? Ponme como coanfitrión y te colaboro. No, espera, permítame un momento. Vamos a ver aquí. Tengo un instante. Aquí está esto. Mm, listo, listo. Bien. Este, a ver, Josefina, los subtítulos no me los leas. ¿Por qué? Porque la Biblia no se escribió con subtítulos. Los, los capítulos se inventaron, los subtítulos se los pusieron, pero no nos interesan los subtítulos. Lo que nos interesa es lo que dice la palabra. Y te había dicho que leyeras ocho versículos, pero leíste 4, ok. Ahora reléeme los 2 primeros que leíste, 17 y 18. Y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Bien, la vez pasada estuvimos hablando acerca de cómo
Las personas juzgan a otras personas siendo ellos mismos culpables. O sea, un delincuente juzga a otro delincuente diciendo que ellos son culpables. La escritura nos dice que todos a unos estamos fuera de Dios. Todos a una estamos fuera de Dios, que hemos caído de la gracia de Dios, que todos hemos pecado. Y San Juan dice que el que dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que no podemos ah, exaltarnos a nosotros mismos, porque somos mejores que. No, no somos mejores que. Simple y sencillamente no estamos en una competencia de ser mejor que nadie. No conocieron caminos de paz. ¿Por qué? Porque tuvieron comezón de oír, pero no de hacer. No sufrieron la sana doctrina, no se enfrentaron a su propia realidad interna y lograron pagar con la moneda, pagar con la moneda del cambio que implica un dolor, que implica un sacrificio, que implica una entrega. No estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Por otra parte, la ignorancia en el ser humano sobre el proceso del cambio que se necesita dar. El ser humano siempre está tratando de comprender y comprender y comprender y entender las cosas, como las preguntas que se hacían ayer acerca de si Dios lo sabe todo, ¿para qué le tengo que decir? Eso es la ignorancia que tenemos. Esa es una ignorancia que tenemos acerca de quién es Dios y una ignorancia de nosotros mismos porque no entendemos que Dios nos ha dado una libertad para que en la libertad pudiéramos decidir crecer en amor. Pero eso no lo puede entender una persona común, porque no comprende a Dios. No conocieron caminos de paz. Verdaderamente no conocieron caminos de paz. Y así que estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Teníamos que adquirir una nueva manera de pensar. Teníamos que adquirir una nueva visión de quién es Dios y cómo es Dios, qué quiere Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo habla de haber hecho un juicio contra estas personas. ¿Contra quién? Contra todos los seres humanos, incluyéndose él mismo. ¿Por qué lo hizo? Para entender que todos somos responsables de alguna manera de nuestra propia perdición y que todos debemos de ser responsables en nuestra recuperación, en nuestra salud espiritual, en el cambio de la personalidad. Y Pablo está tratando de que nosotros comprendamos este proceso. Por eso entra a explicarnos acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el justo juicio y la misericordia de Dios la que entra en juego. Ahora veamos, pues, los otros dos versículos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están, la ley lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado.
Cuando hablamos de la ley, ¿a cuál ley se está refiriendo Pablo? ¿A cuál ley? Hay muchas leyes. No se estaba refiriendo a la ley del sacrificio, estaba refiriéndose a la ley del pecado, la que designa qué es pecado. Pablo nos dice, si yo no hubiera conocido la ley que dice no codiciarás, no hubiera entendido que la codicia es pecado. Y cuando dice esto, el apóstol Pablo está hablando de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, la ley, la letra de la ley. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, transgredir la ley de Dios es morir espiritualmente, es estar separado de Dios. La paga del pecado es muerte. Esto significa, pues, que la letra de la ley está ahí, pero por las obras de la ley, los sacrificios de animalitos y eso, nadie puede justificarse. Nadie puede justificarse por obras de la ley. Ay, es que yo pago mis diezmos. Ay, es que yo voy todo el tiempo voy a la congregación. Ay, es que yo hago obras de amor aquí, allá y acuya. No, hay, además, yo hago esto otro. Sí, tal como aquel hombre se justificaba ante Dios diciendo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, yo hago bien al prójimo. Yo no soy como ese que está ahí, ese republicano, que es un ladrón, es un mentiroso. Yo no soy así. Entonces, por las obras de la ley nadie se justifica. ¿Quién bajó justificado? El publicano decía, sé propicio a mí que soy un pecador. Perdóname, libérame, límpiame. El otro solamente estaba justificándose con las obras de la ley. No, las obras de la ley no justifican nada. Es el sacrificio de Jesucristo, es la fe en Cristo Jesús y la gracia de Dios, el perdón inmerecido que nos da Dios. Es lo que nos justifica, no son las obras. Las obras de la ley son porque es importante para mí ser agradecido con Dios. Pero es por agradecimiento y la manifestación de mi fe, pero no porque yo tenga que cobrarle a Dios o porque Dios me va a dar más. No, Dios ya me dio y de lo recibido de tu mano te damos, dice la Escritura. Entonces, no son las obras de la ley ni las buenas obras que tú puedas hacer las que te justifican ante Dios. ¿Qué caso tiene? Dice allá en Corintios 13. Si una persona es capaz de dar su vida por otros, se puede hacerlo, ¿no? Pero eso, pero no tiene amor, de nada sirve. O sea, en cuanto a la salvación que Dios provee, de nada sirve. Aunque hagas buenas obras, todas las buenas obras que tú quieras, y no tienes amor, de nada sirve. Aunque tuvieras una fe que movieras montaña y no tienes amor, de nada sirve. Entonces, Pablo está hablando en Corintios acerca de este aspecto donde el hombre pudiera tener la capacidad de inclusive dar señales, pero si no tiene amor, no sirve. Dios es amor. Si no tienes a Dios contigo,
y haces eso por tu vanagloria y por tu creencia falsa, de nada sirve. Todas las acciones que tú hagas de nada sirven, porque la salvación no es por obras de justicia, no es por obras de justicia, es por el amor que Dios tiene a su obra. Yo no hice nada, nada hice en especial para que Dios me ayudara. Sufría como cualquier otro ser humano, pero que yo haya hecho algo específico y especial para decir, ay, es que yo hice esto y por eso Dios me dio esto. No. Dios me rescató cuando yo no podía darle absolutamente nada. Nada podía ofrecerle. Ni siquiera mi vida, porque ya no era mía. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no podemos vivir por la práctica de la ley, en el sentido de esperar que gracias a la práctica de la ley es que yo soy salvo. ¿Y por qué? Porque es como si yo pudiera pagar por mi salvación. Y pagar no puedo, porque es un regalo inmerecido de parte de Dios. Estamos viviendo por fe, por gracia, justificados pues por la fe. No dice por la obra, no. Primero vino la fe y luego llegó la obra. Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y poco a poco fue conociendo más a Dios y Dios lo fue bendiciendo más, porque él fue obedeciendo, se sujetó a la palabra de Dios, sin ver el fruto, sin ver las acciones, simplemente fue una promesa de Dios. Él primero recibió la palabra de Dios y después accionó conforme a la palabra y llegó la obra. Pero tuvo que oír a Dios y obedecer la palabra para luego hacer una obra. No fue primeramente la obra y después la palabra. No, no fue así. Primero es la fe. Por eso estamos en el pacto de la fe. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él ponga su fe no sea destruido, mas tenga vida eterna. Poner la fe es poner nuestra confianza buscando entender la voluntad de Dios para practicarla de manera consciente. Entonces, los hechos de la justicia vienen por consecuencia. No empezamos primeramente con los hechos de justicia, sino que vienen por consecuencia. Es un efecto, primero la fe y luego los actos. Primero es la palabra y luego los hechos. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y espérenme allá en Jerusalén. Y cuando haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, me serán testigos en todas partes. ¿Y ellos qué hicieron? Escucharon la palabra y fueron a Jerusalén y esperaron en Jerusalén. Y ahí descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque primero fue ¿qué? La palabra, y luego fue la fe de ellos en la palabra de Dios, y posteriormente vino el regalo y la acción. La primera causa de todas las cosas es Dios. Esa es la primera causa de todas las cosas.
Todo don perfecto desciende del cielo del Padre de las Luces, explica Santiago. Entonces, no es por obras de la ley, porque la ley dice, si has quebrantado uno de estos mandamientos, te mereces la muerte. Es lo que dice la ley. ¿Y qué dice la gracia? Si aceptas mi sacrificio, yo perdono tus pecados, limpio tus pecados. No me debes nada. O sea, no vas a merecer la muerte, sino la vida. Entonces, es un regalo de gracia. Estábamos sentenciados a la muerte, pero Cristo Jesús, con su sacrificio espiritual, nos toca. Lo aceptamos, hacemos un pacto y entramos para ser justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es un don nuestro, no es un regalo nuestro, sino que proviene de Dios, no por obras de justicia. No se puede comprar el reino de los cielos, es un regalo de Dios. Continuamos. Más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bendecida mañana. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la rendición que es en Cristo Jesús, al cual Léeme, Dios, léeme desde el versículo 20, porque no se escucha bien. Como que si estás en el teléfono, como que se tarda un poquito en entrar y cuando tú hablas, ya se pasó eh, un pedacito de lo que estabas leyendo. Cuando entra tu voz ya aquí. ¿Sí? Léeme el versículo 20, por favor. porque porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 20. Sígale. Versículo 21. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la rendición que es en Cristo Jesús. 25. Al Bueno, cual vamos a ver. Si no, aquí nos vamos a pasar leyendo. Es importante comprender el versículo 20 como el 21. ¿Por qué es importante? Porque es una base interesante, ¿no?
Está diciendo, uno, que por el sacrificio de Jesucristo se ha abolido el sacrificio de los animalitos. Es lo que está diciendo ahí. No dice que está aboliendo la ley, pero sin la ley de sacrificios existe la ley que me recuerda y me dice qué significa la violación a la ley de Dios. ¿Qué significa la violación a la ley de Dios? Éxodo 20. Y Éxodo 20 nos dice claramente, yo soy el eterno tu Dios que te he sacado de la tierra de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de lo que esté arriba en el cielo, abajo, aquí en la tierra o debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que lo tomara en vano. 6 días trabajarás, mas el séptimo, el Shabbat, será para el Señor tu Dios. 4 mandamientos para honrar a Dios. Y sigue el quinto mandamiento. El quinto mandamiento en Éxodo 20 nos dice claramente, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra. No mientas, no robes, no cometas adulterio, no cometas adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, a su asno, a su buey, a su casa, a su negocio. Nada vas a codiciar. Y la ley nos enseña, pues, qué es el pecado. Transgredir la ley de Dios es codiciar, es robar, es mentir, es cometer adulterio, es hacer imágenes y adorarlas, es tomar el nombre de Dios en vano, es no practicar el séptimo día y es poner a dioses ajenos delante de Dios. Entonces, la ley no fue abolida, lo que fue abolido fue el sacrificio de los animales. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio en rescate su vida por nosotros, anulando pues el antiguo pacto de provisión de perdón para el pueblo de Israel, anulando ese pacto de sacrificio de animales e iniciando un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo Jesús. Comenzó un nuevo sacerdocio. Y dentro de este pacto de fe y de gracia, que significa perdón inmerecido, la gracia, es como un condenado a muerte y que alguien aboga por él y viene con el permiso del presidente o el gobernador, el perdón del presidente o del gobernador de su estado, y le dice, eres libre, estabas condenado a muerte, pero el estado te ha perdonado. Eso es de gracia, es un regalo. No hay un cobro por eso, es un regalo. Estabas condenado a muerte, pero ahora tienes vida. Esa es la gracia, un perdón inmerecido. Entonces, podemos comprender que la ley sigue vigente, porque el juicio de Dios está presente en las naciones y en su pueblo, y el juicio de Dios comienza con su propio pueblo. Por eso dice, ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia entre los hebreos y las naciones.
porque ahora el acceso es para todo el mundo, porque dice el apóstol Juan, porque Jesucristo, por su sacrificio, ha perdonado nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino el del mundo, dice. Entonces, ya no está hablando de un pueblo solamente, no está hablando de 12 tribus, está hablando de todas las naciones humanas, que todos tienen acceso al trono de su gracia a través de la justificación que Jesucristo trajo. ¿Por qué? Porque clavó en la cruz del Calvario, ahí, clavó esa regla que nos era contraria. ¿Y qué regla era esa? La muerte. Llevó cautiva a la muerte, derrotó a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y leemos claramente que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estábamos condenados a la muerte porque la paga del pecado es muerte y habíamos pecado y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo en su sacrificio espiritual venció a la muerte y exhibió a la maldad del enemigo públicamente y le quitó el aguijón, el veneno a la serpiente. Por eso hemos pasado, los que tenemos fe en Cristo Jesús, hemos pasado de muerte a vida. Leo de nuevo o entiendo, porque no estoy leyendo. Lo leo en mi mente, ¿verdad? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, el regalo del Padre. ¿Cuál es el regalo del Padre? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios. El regalo de Dios es el perdón inmerecido de todos nuestros delitos y pecados. Y todavía dice que este sacrificio espiritual limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. O sea que hace una limpieza profunda y completa. No hace un trabajo a medias. Por eso no es por obras de la ley, no es por sacrificio de los animales, no es porque me porto bien, sino porque Él nos dio vida cuando nosotros estábamos separados del Padre. Por eso en San Juan 17, versículo 3, nos dice claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fíjese lo que dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso significa la vida eterna, que conozcas al Padre como conozcas al Hijo. Y Jesucristo nos vino a enseñar acerca del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo es el Padre? ¿Qué es lo que quiere el Padre? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cuál es el futuro que Él tiene deparado para nosotros? Y también conocemos el futuro que tiene deparado para las naciones, porque conocemos al Padre, conocemos su proyecto, conocemos su reino y conocemos a Cristo Jesús. No somos simplemente románticos y emocionales y sentimentales. No, Jesús no está en una cruz. Jesús no es un niño. Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo, por los escogidos del Padre, intercediendo por ellos, porque el maligno está acusando
a los hijos de Dios de que merecen morir, pero nosotros estamos bajo un amparo de gracia, donde tenemos un defensor, y por eso la honradez y la honestidad que tenemos que tener con Dios. Es lo que explica el apóstol Pablo ahí, el cambio que está habiendo de una ley sacrificial, no de la anulación de la ley de Dios. Y dice, y de estos han dado testimonio los profetas, o sea, que estas cosas ya estaban profetizadas. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 17? Jesús dijo, yo no vengo a abolir. O sea, yo no vengo a quitar a los profetas ni la ley, sino vengo a magnificar la ley. Y toda profecía se va a cumplir, como lo ha dicho el Padre. Jesús magnificó la ley, engrandeció la ley. Si la ley dice no codiciarás, y habla de cosas de la esposa, del asno, del buey, de la casa, etcétera, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que tenga tu prójimo. Entonces, eso dice la ley. ¿Y qué dijo Jesús? Toda persona que mira, todo hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya está cometiendo adulterio. Desde el momento en que ya lo está pensando, ya está cometiendo adulterio. Magnificó la ley, no la abolió, la magnificó. Cuando habla del asesinato, cuando él dice que es culpable de juicio a alguien que dice maldito a su hermano, que maldice a su hermano, es culpable de juicio. ¿Por qué? Porque está cometiendo homicidio. Homicidio en la personalidad de su hermano. Entonces, Cristo Jesús vino a ser más profundo y más grande los mandamientos, más comprensibles para nosotros. Por eso el apóstol Juan explica, digo, perdón, Santiago, explica claramente que el mal está en nuestras mentes. Explica o trató de explicarnos cuál es el proceso que daba a luz al pecado. El deseo desmedido en el interior de la persona, su pensamiento, su deseo desmedido, da a luz el pecado. ¿Y qué significa pecado? Transgresión a la ley. Y si Santiago está diciendo que hay transgresión a la ley, ¿cómo me dices tú que no existe ley? Claro que existe ley. Si no, no hubiera transgresión. Es ilógico. Así que es importante para nosotros comprender lo que nos va diciendo el apóstol Pablo, que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, por su sacrificio, porque es el regalo que el Padre nos dio para perdonar todas nuestras faltas y ponernos a cuentas con Dios y limpiar nuestras vidas para corregir nuestras formas de pensar, nuestro espíritu. Por eso mm, tenemos que comprender esto que el apóstol Pablo habla, ¿no? Para que nadie nos engañe y no nos den, como luego dice, gato por liebre, ¿no? Gato por liebre. Léenos otros dos versículos para terminar, por favor, Josefina. Versículo 25.
al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a ver pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a leer otros dos párrafos, otros dos versículos No, mientras... no, 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 no. Ya estoy hablando, nada más que estaba cerrado el micrófono. Ah, maravilloso. Veamos, entendamos esto, que la sangre no tiene poder, que lo que tiene que poder es la fe que nosotros ponemos en el sacrificio del Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos confianza en su sacrificio porque comprendemos lo que nos está dando a través de ese sacrificio. La comprensión del acto es lo más importante que el acto mismo. ¿Por qué? Porque el acto ya está hecho. La sangre es un símbolo donde habla del derramamiento de la vida de Cristo Jesús. Una vida que dio por todos los pecadores. Con ese sacrificio del justo, del perfecto justo, Jesús pagó su vida por todos aquellos que pongan su fe en Él. Y la fe es más allá de la confianza, es tener el conocimiento. La fe en Cristo Jesús, ¿qué es? O la fe de Cristo, ¿qué es? Jesucristo dijo, lo que yo escucho del Padre, eso es lo que les hablo a ustedes. Lo que el Padre me dice que yo haga, es lo que yo hago. Entonces, ¿dónde estaba la fe de Jesús en el Padre? Él vino a darnos a conocer al Padre. Él llegó a decir, cuando Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces. ¿O no crees tú que el Padre y yo uno somos? El que me conoce a mí, conoce al Padre.
El que habla lo que yo digo, habla las palabras de mi Padre. O sea, Jesús estaba diciendo, yo soy el instrumento de justicia del Padre, soy el reflejo del Padre aquí en este momento. Así como me conoces a mí, si me conoces a mí, conoces al Padre. Y el Padre los conoce a ustedes. Todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, compártanlas. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? De su fe. Señor, ¿y qué cosas nos has enseñado? La misericordia, el perdón. ¿Qué cosas les he enseñado? El camino que te lleva a tener un pacto con el Padre, el camino que te lleva a tener un pacto con el Padre y para que puedas recibir el perdón de los pecados y puedas recibir que el Espíritu de Dios. ¿O no sabes que todos los que nos hemos sido bautizados, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos entrado al reino de Dios? Explica el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 6 de Romanos. Entonces, podemos entender esta parte esencial, que los símbolos son una cosa, pero la fe es en lo que Jesucristo expresó. Ámense unos a otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿A poco era nuevo el mandamiento? No, el mandamiento ya estaba escrito. ¿Pero por qué dijo Jesús que era nuevo? Porque traía un nuevo espíritu, una nueva forma. Ahora traía un poder y un conocimiento nuevo y más profundo que el antiguo pacto. Una revelación. Y ese nombre que antes era oculto nos fue revelado. Y su nombre es Jesucristo. Entonces se nos reveló el sumo sacerdote, el sacerdote que nos convenía porque puede comprendernos. Él fue tentado en todas las cosas. La diferencia es que él sí venció al pecado en su cuerpo. Lo hizo morir y nosotros no. Entonces él nos está enseñando a no pecar, a no quebrantar la ley de Dios. Y esa es nuestra fe. Es la fe en Cristo Jesús. Y es la fe de Jesucristo. La confianza que tenía Jesucristo en la palabra del Padre. Palabra que nos dio a conocer. Hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, dice. Y los apóstoles están haciendo exactamente eso, enseñándonos las cosas que Jesucristo les mandó. Le mandó el apóstol Pablo que nos explique el cambio de sacerdocio, que nos explique lo que queda anulado dentro del antiguo pacto, pero que lo demás pasa a formar parte del pacto de la gracia, lo que no es anulado. Por ejemplo, si fue anulado el sacrificio de los animalitos, los 10 mandamientos no. Y esos pasan a ser parte de qué? De la gracia, para que haya una justificación. Si no hay pecado, no hay justificación. Si no hay sacrificio, no hay quien justifique. Y el sacrificio perfecto fue nuestra Pascua, Cristo Jesús. Por eso, los que estamos buscando obedecer a Cristo Jesús y seguir sus caminadas, su forma de caminar, no seguimos a los hombres, ni seguimos a las religiones. Seguimos lo que su palabra dice.
lo que su palabra expresa. Créale a su Biblia, no me crea a mí. Su Biblia habla mejor que yo. Créale a su Biblia. No le crea al sacerdote de la esquina o al pastor de allá. Créale a su Biblia. No se deje engañar. Aprenda la enseñanza y la doctrina de Jesús, inspirada en el apóstol Pablo y en todos los apóstoles. No permita que lo confundan. Aprenda a vivir en principios espirituales, en una verdad inmutable. Sí, una verdad que no cambia. Dios no es cambiante como el aire. No es aquí es de una manera, allá es de otra forma y allá es de otra forma. No, Dios es igual. Por eso es importante que nos apeguemos a la verdad que Dios está expresando para que nuestra confianza en principios espirituales sea verdaderamente exacta y no vivamos en mentiras inventadas por los hombres para alejarnos de Dios. Así que está bien, vamos a terminar ya y vamos a empezar la siguiente sección donde ustedes van a compartir con nosotros, si así les gustan hacerlo, pueden preguntar, pueden comentar, están libres de hacerlo. Bueno, hoy en día parece ser que tuvimos algunos contratiempos, ¿verdad? Este, pero gracias a Dios se solventan. De pronto, pues las cosas, como estamos en vivo, no surgen como quisiéramos, ¿no? No estamos creando un video para que ustedes los vean así, ay, qué lindo, qué bonito, qué romántico, qué emocionante. No, estamos hablando verdades difíciles de comprender, pero que están ahí en la escritura y que son sencillas en su práctica. Así es que discúlpenos por las intervenciones ahí que no pudimos controlar, pero gracias a Dios, pues ya estamos de este lado. Gracias, Josefina, por tu servicio y vamos aquí a cerrar la grabación.